Una noche oscura y fría a finales de los años 70, el camión de mi papá se averió a aproximadamente 1 hora de casa. Empezó a caminar y levantó el pulgar haciendo autostop, y pronto lo recogió un hombre de mediana edad en un sedán marrón. Mi papá se sube al coche y dice: «Gracias, hombre, agradezco el aventón». El conductor no responde. «Estoy tratando de llegar más al norte. ¿Hacia dónde te diriges?». El conductor nuevamente no responde y comienza a conducir sin siquiera mirar. El conductor cierra las puertas con llave y pone su mano en el muslo superior de mi papá y aprieta. Mi papá tenía 24 o 25 años en ese momento. Trabajaba en la construcción, específicamente en yeso. No era un hombre alto, pero era de pecho ancho y fornido. Mi papá se vuelve hacia él. «No me interesa eso, solo necesito un aventón». El conductor no mueve su mano. Después de 10 segundos de silencio: «Déjame salir del coche». El conductor no responde, ni siquiera lo mira. Mi papá agarra la mano y la despega de su muslo. «Déjame salir del coche, hijo de puta. Te voy a patear el trasero, déjame salir ahora». Mi papá estaba listo para golpear. Sin decir una palabra, sin siquiera mirarlo, el conductor se detiene, desbloquea las puertas y mi papá salta fuera. El conductor arranca rápidamente. Eventualmente mi papá llega a casa y le cuenta a todos lo que pasó, pero la familia no le cree. Unos años después está saliendo con mi mamá. Están viendo las noticias, que cubren el arresto del asesino en serie John Wayne Gacy. Mi mamá dice que mi papá se puso pálido. Mi papá salta de su silla temblando violentamente. Empieza a gritar y a señalar la televisión. «Es él, es el tipo que me recogió». Mi mamá dice que le creyó de inmediato. Mi papá no era muy mentiroso ni bromista, era directo, bastante callado, y no buscaba particularmente atención. Me intrigó tanto este incidente que a finales de los 90 leí algunos libros sobre Gacy, incluido uno basado en sus entrevistas. Gacy recogió a innumerables autoestopistas durante un periodo de varios años en los 70. A veces recogía a autoestopistas y los llevaba a donde querían ir sin incidentes. La línea de tiempo, los detalles, la geografía y los hechos eran todos consistentes. Mi teoría es que Gacy recogió a mi papá pensando que era más joven de lo que era. Luego probó la reacción de mi papá. Mi papá era un poco mayor que la edad objetivo de Gacy de 18 a 20 años. Cuando mi papá reaccionó agresiva e inmediatamente, Gacy pensó que no valía la pena el problema y posiblemente también se dio cuenta de que mi papá no era tan joven como parecía. Hace unos años, mi esposo y yo estábamos en un evento y comenzamos a charlar con una pareja sentada en nuestra mesa. Por alguna razón que no recuerdo, conté esta historia. La mujer de la pareja se puso blanca y me miró boquiabierta. Dijo que su tío había tenido un encuentro casi idéntico con Gacy. Me da mucha tristeza por aquellos que no pudieron salir con vida. Esto me lo contó una vieja amiga de la familia, Susana, numerosas veces cuando era niño, como una de esas historias de consejos de vida que debes tener en mente a lo largo de los años. Y en su crédito, nunca la he olvidado. Cada vez que surge algo relacionado con hacer autostop, siempre me viene a la mente y probablemente siempre lo hará. De hecho, me da un poco de náuseas cuando pienso en ello. Susana, que creció al mismo tiempo que mi papá, así que esto fue en los primeros años de los 80, creo. Era una joven de unos 20 y tantos años. Ella es una de esas almas bondadosas, siempre dispuesta a ayudar en momentos de necesidad, y no puedo imaginarla siendo otra cosa cuando era más joven, así que totalmente la veo haciendo esto también. Conduciendo hacia la ciudad a unas 2 horas más o menos desde el pueblo, vio a un hombre caminando por el lado de la carretera. A medida que se acercaba, él se giró, y en la típica manera de los autoestopistas, levantó el brazo y el pulgar. Susana, con su gran corazón, se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella me contó que él fue muy educado, aunque un poco tímido cuando pidió un aventón hacia la ciudad. Susana le sonrió y abrió la puerta del pasajero para el hombre, quien lanzó su bolsa al asiento trasero y se abrochó el cinturón para el viaje. Hablaron agradablemente durante la mayor parte del viaje sobre amigos, noticias, etc. Ya sabes, charla trivial y feliz. Ella sentía que se llevaban muy bien e incluso le compró la cena en una parada a más de la mitad del camino. Ella dice que él parecía realmente nervioso y torpe cuando ella pagó.
pero una de las cosas de las que habían hablado era el dinero y cómo él estaba bastante escaso de efectivo, que era la razón por la que estaba haciendo autostop en primer lugar. Pero eventualmente cedió y siguieron su camino. Tan pronto como llegaron a la ciudad, él le agradeció profusamente por el viaje y la comida, y pidió que lo dejara una vez que llegaron al centro. Antes de salir, le pidió el número de teléfono a Susana para poder contactarla algún día y ponerse al día. Emocionada ante la perspectiva de saber cómo estaba su nuevo amigo, Susana se lo anotó y se fue con una cálida sensación de haber hecho una buena acción. Lamento si esperabas que algo espeluznante hubiera sucedido hasta ahora, pero creo que esto es lo que más me asustó de niño, lo bien que parecía haber salido todo. Susana pone una arruga en la frente y una mirada extraña en los ojos cuando me cuenta la siguiente parte. Una semana después recibió una llamada telefónica de su compañero de viaje. No le dejó decir una palabra después de hola, y le dijo que debería agradecer a Dios que fue criada también, porque cuando él se subió al coche, planeaba violarla y matarla una vez que llegaran a la parada. Que iba a robar ese coche y tirar su cuerpo en una zanja más adelante en el camino, y seguir su camino feliz. Pero después de que ella habló con él tan amablemente y lo trató con una sonrisa en la cara, no pudo hacerlo. No pensó que podría vivir consigo mismo después de hacerle eso a una mujer tan agradable, y que por favor, Susana, nunca más recogiera a otro autoestopista. Luego colgó el teléfono. Susana nunca recibió otra llamada de él y cuando intentó devolver la llamada al número, obtuvo una señal de ocupado. Esto ocurrió cuando vivía en Missouri hace unos 10 años. Mi novio con el que vivía, Ramiro, tenía un mejor amigo que vivía mucho más al norte de nosotros, a unas 3 horas de distancia por la autopista, así que no se veían muy seguido. De vez en cuando Pedro, el mejor amigo de Ramiro, venía al sur por un fin de semana largo y se quedaba en nuestro apartamento. Era un tipo atractivo y exitoso que amaba consentir a sus amigos y divertirse, y siempre estaba buscando aventuras. En este fin de semana en particular, Pedro apareció en nuestra puerta con 2 personas y un perro. Aparentemente, mientras conducía por la autopista, notó al grupo haciendo autostop, y porque Pedro amaba la aventura, y era un tipo generalmente agradable, los recogió. Ellos buscaban ir mucho más al sur de donde vivíamos, y como era tarde cuando llegaron, eventualmente acordamos dejarlos dormir en nuestra sala de estar esa noche. Déjenme decirles que sé que es una situación sospechosa, pero como éramos jóvenes, yo tenía 18 años en ese momento, y confiábamos en Pedro, quien dormiría en la sala con ellos y parecían personas amables en general, lo permitimos. Esto no es algo que consideraría en este punto de mi vida. En cualquier caso, los nombres de los autoestopistas eran Tamara y Félix. Estábamos bajo la impresión de que eran novios y ambos parecían realmente amables. Todos nos sentamos a beber esa noche y nos la pasamos bien jugando y pasando el rato. Hicimos una especie de fiesta, e invitamos a otro amigo, Juan, un tipo intenso y grande de ascendencia samoana, que podía ponerse muy protector con sus amigos, pero en general era un gran oso de peluche amigable. En un momento, Tamara sacó a su perro para que hiciera sus necesidades, y Juan la acompañó para fumar un cigarrillo porque no permitíamos fumar en el apartamento. Era una noche calurosa de verano y en ese entonces éramos demasiado pobres para tener el aire acondicionado encendido todo el tiempo, así que teníamos las ventanas abiertas. Aproximadamente 15 minutos después de que Tamara saliera a sacar al perro, escuchamos el chirrido de llantas y los gemidos más patéticos y tristes que he oído en mi vida. Todavía los escucho en mi mente hasta el día de hoy. Corrimos afuera para ver qué pasaba y encontramos a Tamara llorando mientras Juan llevaba a su perro en brazos hacia nuestra puerta. Aparentemente, el perro había salido corriendo frente a un coche, estaba sin correa, y fue golpeado en las patas traseras. No podía caminar y gimoteaba. Sus patas traseras se veían muy mal. Juan era una persona amable, pero no siempre se le conocía por su tacto y, después de dejar al perro en nuestro césped, nos dijo en voz lo suficientemente alta como para que Tamara pudiera escuchar que pensaba que el perro estaba desahuciado, porque veía sangre saliendo de su nariz, como si tuviera un pulmón perforado. Esa también fue la noche en que conocimos a nuestra vecina de arriba. Ella escuchó el alboroto y bajó para ver qué pasaba. Resultó que era técnica en el hospital local de animales. Como Tamara era una vagabunda,
Fue lo suficientemente amable para llevarse al perro esa noche y hacer lo que pudiera. Todo el tiempo Juan movía la cabeza diciendo que no valía la pena el esfuerzo. Sin embargo, la amabilidad que mostró mi vecina esa noche fue increíble. Ella y Tamara se fueron juntas con el perro y estuvieron fuera por algunas horas antes de que Tamara regresara a nuestra puerta con la cara manchada de lágrimas. Su perro falleció poco después de que lo llevaron al hospital de animales. La noche, comprensiblemente, fue sombría después de eso. Al día siguiente, Ramiro y yo nos sentimos mal por la desgracia de Tamara con su perro, y les dijimos a ella y a Félix que podían quedarse un par de noches más para arreglar todo antes de que se fueran. Para el lunes, Pedro se estaba preparando para regresar a casa y Ramiro y yo teníamos que volver al trabajo, así que hicimos un acuerdo con Tamara y Félix de que podían quedarse otra noche siempre y cuando encontraran otras cosas que hacer durante el día. Aunque eran agradables para pasar el rato, no queríamos que se quedaran sentados en nuestro apartamento solos. Así que les dijimos que volvieran alrededor de la hora en que nosotros llegaríamos a casa. Los lunes, yo salía del trabajo primero antes que Ramiro. Cuando llegué al apartamento, Tamara ya estaba sentada en los escalones frontales fumando un cigarrillo. Parecía nerviosa. Cuando la dejé entrar, murmuró que necesitaba hablar conmigo sobre algo. Una vez dentro, empezó a contarme sobre su relación con Félix. No eran realmente novios, eran desconocidos entre sí. Lo conoció en algún lugar al norte de San Luis el día antes de conocer a Pedro, y parecía lo suficientemente agradable, así que comenzaron a viajar juntos. ¿Has visto su mochila?, me preguntó. La había visto, pero no había pensado mucho en ello. Todos tienen cosas, ¿no? ¿Te has dado cuenta de lo protectivo que es con ella? Eso no lo había notado, pero pensando en ello siempre parecía tenerla a su lado o detrás de él donde quiera que se sentaba, y nunca la tenía demasiado lejos de él. De nuevo, eso no parecía demasiado extraño para alguien cuya vida entera probablemente estaba en esa mochila. Tiene ropa de niños en ella, ropa de niños pequeños. Lo vi sacándola y oliéndola el otro día, y cada pieza que sacaba la colocaba plana en el césped, como si estuviera haciendo una pequeña persona en el suelo. Esto definitivamente activó las alarmas en mi cabeza. Tamara también dijo que su billetera tenía una licencia de conducir que no era suya, o su nombre no era realmente Félix. Dijo que cuando tenía a su perro con ella, se sentía segura, pero que no quería viajar más con él y tenía miedo. ¿Has notado sus tatuajes?, preguntó. Había notado que tenía tatuajes, principalmente a lo largo de su cuello, y podía ver un poco de tinta asomando debajo de las mangas de su camisa en sus brazos. Sí, sigue bajándose las mangas a lo largo de sus brazos porque en su hombro derecho dice Arion y en el izquierdo dice Army. Bueno, Ramiro era 100% bengalí, lo que significaba que la mayoría de las personas asumían que era árabe. La historia tiene lugar un par de años después del 11 de septiembre, y desafortunadamente, estaba acostumbrado a que la gente lo mirara mal o peor debido al color de su piel. Una vez que Ramiro llegó a casa hablamos sobre ello. También estaba inquieto por la ropa de niños, pero bastante preocupado por las implicaciones de los tatuajes de Félix. Así que, como personas jóvenes e inexpertas no confrontacionales, decidimos que simplemente íbamos a cerrar todas nuestras puertas y fingir que no estábamos en casa cuando inevitablemente apareciera esa noche para dormir. Cuando lo hizo, permanecimos en silencio hasta que se fue. Nuestro apartamento estaba en el segundo piso, así que pudimos observarlo desde una esquina de una ventana hasta que se dio por vencido y se fue. Recuerdo tener que quedarnos casi en silencio durante casi media hora mientras rondaba nuestra puerta y miraba hacia la calle buscándonos. Los siguientes días permitimos que Tamara se quedara con nosotros. Supimos que tenía 17 años y que había huido de casa, convencida de que odiaba su vida en casa y quería emprender un viaje para descubrirse a sí misma. Pero cuanto más tiempo pasaba fuera, más odiaba estar lejos, y ahora tenía miedo de ir a cualquier lugar sin su perro. Eventualmente la convencimos de que llamara a su madre, con quien no había hablado en semanas. Su madre estaba tan aliviada de escucharla y las lágrimas que Tamara derramó cuando finalmente pudo escuchar la voz de su madre, nos dijeron todo lo que necesitábamos saber. Ramiro y yo juntamos nuestro dinero y le compramos un boleto de autobús a Tamara para que regresara a su ciudad natal. Lo último que vimos de ella fue cuando la dejamos en la estación de autobuses.
Todavía pienso en ella a veces y espero que esté bien. Unos días después de que Tamara se fue, vimos a Félix deambulando cerca del río. Afortunadamente, esa fue la última vez que lo vimos. Esta historia me la contó mi abuela, ya que, desafortunadamente, mi abuelo falleció antes de que yo naciera. Mi familia es de Texas. Mi abuelo trabajaba para un granjero y tenía que revisar los pozos de petróleo al final del día. Estaba en el pueblo comprando algunos víveres y cerveza antes de dirigirse a hacer sus revisiones y luego irse a casa. Antes de llegar a su primera parada, mi abuelo vio a un autoestopista. Siendo los años 70, se detuvo y le ofreció al hombre un aventón. Hicieron una pequeña charla mientras llegaban al primer pozo. Cuando mi abuelo volvió a subir al camión, se sorprendió al encontrarse con un cuchillo en la garganta. El autoestopista le dijo que condujera o moriría. Siendo un pensador rápido, mi abuelo le ofreció una cerveza al autoestopista, sabiendo que tarde o temprano el tipo tendría que orinar. Claro, después de un rato, la naturaleza llamó. El autoestopista ordenó a mi abuelo que se detuviera para poder orinar. Mientras el tipo se inclinaba para desabrocharse los pantalones, mi abuelo sacó una pistola de debajo del asiento y la apuntó a la cabeza del tipo. Para no hacer el cuento largo, mi abuelo hizo que el tipo revisara los pozos por él. Después de la última parada, hizo que el tipo se desnudara. Le quitó la ropa y lo dejó allí, desnudo. Conducía de regreso a casa temprano en la tarde desde Palm Springs, en lo que sería un viaje de 2 horas. Más temprano ese día, mi amigo y yo habíamos estado haciendo senderismo en Mount Yasino. Estaba cansada, así que me quedé dormida durante la primera hora del viaje de regreso a casa. Esto sucedió alrededor de las 2:30 p.m., cuando paramos para echar gasolina en algún lugar entre Murrieta o Rainbow, California. El lugar estaba bien poblado, e incluso había un Target en la carretera, no muy lejos de una salida de la autopista. Mientras mi amigo estaba llenando el tanque, un adolescente de entre 17 y 19 años se acercó a mi amigo pidiendo un aventón. Incluso dijo que pagaría. Yo acababa de despertar de mi siesta, así que para cuando estaba completamente despierta, vi a este adolescente ya fuera de mi puerta del lado del pasajero, y mi amigo aceptó darle un aventón. Le di a mi amigo una mirada silenciosa de «¿Qué diablos, amigo?», pero me mantuve callada para no provocar nada. No pude observar bien a este adolescente, pero por lo que vi, era un chico blanco, de cabello castaño oscuro o negro, posiblemente de entre 17 y 19 años, siendo 21 la edad máxima. Vestía todo de negro, posiblemente una gorra, tenía una mochila y un teléfono LG modelo antiguo o similar. Olía fuertemente a marihuana y a otro aroma. Me pareció un chico emo. En el momento en que el chico raro se subió al auto, se puso todo loco y extraño. Intentó vendernos drogas y marihuana. Miraba los audífonos Beats que mi amigo llevaba puestos, intentando intercambiarlos por drogas. Trataba de convencer a mi amigo de hacer una película pornográfica, diciendo que había buen dinero en eso. Seguía diciéndole a mi amigo que podía hacer una audición para pornografía, que debían grabar algunos videos e incluso dio sitios web falsos sobre dónde conseguir el material. Hablaba como un aspirante a gángster, y para ser honesta, apenas entendía lo que decía la mayor parte del tiempo. También trató de pedir dinero, lo que significa que mintió sobre tener dinero para el aventón en primer lugar. Murmuraba mucho para sí mismo, riéndose de nada, lo que asumo que estaba muy drogado. El adolescente raro también le dijo a mi amigo que el auto era una basura, ya que todo nuestro equipo de campamento estaba en el asiento trasero. Su estado de ánimo pasaba de súper emocionado a súper callado y taciturno. Yo estaba casi en silencio todo el tiempo y obviamente asustada. Lo que no sabía era que podía ver mis expresiones faciales, que era principalmente de estar a punto de llorar, desde el espejo lateral del pasajero. El chico notó esto y me preguntó en un tono serio por qué actuaba tan raro, y se quedó muy callado desde ese momento. Mi amigo intentaba distraerlo mucho con pequeñas charlas, mientras yo escaneaba la carretera en busca de un posible plan de escape. Cada vez que le preguntábamos al chico dónde deberíamos dejarlo, como originalmente habíamos acordado dejarlo unas calles más adelante, el tono del adolescente raro cambiaba y decía, «Sigan conduciendo».
y luego volvía a su modo feliz. Finalmente, le hice una señal silenciosa a mi amigo para que condujera hacia una salida concurrida donde había una cafetería y una estación de gasolina. Al menos habría testigos en caso de que esto saliera mal. Gracias al tráfico de la hora pico, mentimos diciendo que haríamos una parada en la tienda porque el adolescente raro notó que salimos de la autopista. Una vez que estacionamos, le dijimos amablemente y con calma que necesitaba irse. Nos tomó un rato convencerlo de que saliera. Claramente al chico raro no le gusté y yo estaba muerta de miedo. El auto de mi amigo también era una chatarra vieja con transmisión manual. Tendía a morirse o titubear, y las marchas a veces se atascaban, así que nos tomó unos buenos 10 a 15 segundos salir del estacionamiento. El adolescente raro me dio una larga mirada de odio. Podía notar que estaba enojado conmigo, aunque parecía que le agradaba a mi amigo. Cuando nos fuimos, pude ver que estaba llamando a alguien en su teléfono. Después de irnos y volver a la autopista, me derrumbé y le pregunté a mi amigo por qué había hecho algo tan estúpido e imprudente, ya que era la persona más paranoica que conocía cuando se trataba de extraños. Mi amigo me dijo que el adolescente originalmente se acercó a él diciendo que su mamá se había olvidado de recogerlo y que solo necesitaba un aventón unas cuadras más adelante. Casi lloraba también. Hablaba normal aunque desesperado. Cuando mi amigo dijo que no, el adolescente insinuó que pediría permiso y se dirigió directamente hacia mí. Yo seguía durmiendo la siesta. Este chico raro estaba decidido a subir a nuestro auto. Mi amigo entró en pánico y se sintió acorralado cuando el adolescente raro estaba a punto de ir hacia mi lado del coche del pasajero. Así que decidió seguir el juego y hacer lo que el chico quería. Mi amigo no maneja bien las confrontaciones y en su estado de pánico cometió un gran error. Al menos admitió que la cagó en grande. Le señalé que el chico podría habernos atraído fácilmente a algún lugar donde podríamos haber sido asaltados o secuestrados y que tuvimos mucha suerte. Con suerte, el chico solo era un fugitivo drogado y loco en lugar de un criminal. Esta es una lección dura para mi amigo sobre los peligros de recoger a autoestopistas en la carretera. También le dije a mi amigo que si el chico tenía dinero y un celular funcionando, podría haber tomado el autobús o haber llamado a alguien para que lo recogiera desde la estación de gasolina. Más tarde esa noche hablé con mi primo, quien estaba familiarizado con el área. Me dijo que el lugar tiene un gran problema de indigencia y es conocido por muchas ventas de drogas, principalmente metanfetaminas y heroína. Dado que el chico, si era indigente, tenía un teléfono móvil funcionando, es posible que fuera un traficante de drogas y estuviera tratando de atraernos hacia sus cómplices para asaltarnos o secuestrarnos. Supongo que realmente tuvimos mucha suerte. Era una chica de 20 años en una autopista en el suroeste de West Midlands, Inglaterra, en 1990. En ese entonces me conocían como una crusty, aunque leí que en los Estados Unidos los llamaban gutter punks. Tenía rastas, escuchaba anarcopunk y vestía con harapos. Era una chica suave del campo por nacimiento, pero un par de años en la violenta escena de ocupas en Nottingham me habían endurecido mucho. Había dejado las ocupas y me había unido a los New Age Travelers, y éramos un grupo agresivo de ladrones y bebedores empedernidos, como no se encontraba en ningún otro lugar del Reino Unido en ese momento. Por esta razón no tenía miedo, pero la juventud y una crianza segura me hacían estúpida cuando pensaba que era callejera. Como era mi costumbre, había salido sola y había regresado a mi ciudad natal. Ahora estaba haciendo autostop a lo largo del país para regresar al sitio donde estaban mis amigos. Recuerdo haber esperado mi próximo aventón en una estación de servicio cuando apareció una vieja furgoneta de 3 ruedas. Estaba sucia y no se veía muy agradable, pero iba en mi dirección, así que me alegré. El conductor parecía estar bien, un poco serio e intenso, supongo, pero dijo que podía llevarme al otro lado de Birmingham, lo cual era muy conveniente para mí. Era un hombre distintivo. Esto era a principios de los 90, pero se veía como mi papá en los 70 y mi papá fue anticuado toda su vida. El hombre tenía el cabello negro y grueso, un poco de tupé y patillas, y también estaba muy bronceado, como si trabajara mucho al aire libre. Era delgado y con cejas oscuras. Lo recuerdo tan bien porque se parecía a mi papá y también un poco a mi tío. Tal vez por eso no me sentí incómoda con él.
Así que comenzamos por la autopista y todo parecía bien. Probablemente estaba charlando como una idiota, como de costumbre. Y recuerdo haber echado un vistazo a la parte trasera de la furgoneta y ver un montón de basura, voluminosa y sucia, y parte de ella cubierta con una tela negra. Él me vio mirando y dijo que era equipo para un espectáculo de marionetas, lo cual me pareció extraño e incongruente. No parecía un animador infantil, era más como un cazador de niños que un payaso amigable. Un poco más adelante en el camino, empezó a preguntarme con qué frecuencia hacía autostop y le hice saber que era una rutina para mí. Dijo, ¿pero no te asustas? Le respondí que no, no realmente, pero el tipo no lo dejaba. Debes tener miedo. No, realmente no. ¿Por qué no te asustas? Puedo defenderme. Así que siguió y siguió insistiendo en que debía estar asustada y preguntándome si tenía miedo ahora y cómo sabía que podría manejar un ataque. Me estaba irritando mucho y un poco asustada porque parecía que quería que tuviera miedo, y yo estaba dando la respuesta incorrecta, pero sobre todo estaba molesta porque la conversación iba en círculos. Finalmente, cuando preguntó por qué, respondí, no me asusto porque llevo un cuchillo. Esto era cierto, pero solo llevaba un pequeño cuchillo plegable para propósitos cotidianos. Bueno, eso detuvo la línea de preguntas. De hecho, detuvo todo el viaje. El tipo se desvió hacia el arcén de la carretera y dijo, «Tendré que dejarte aquí». Me sorprendió y me molestó un poco que me dejara allí, pero salí y refunfuñé para mis adentros mientras él se alejaba. Los coches no tienen permitido detenerse en el arcén, y las personas ciertamente no tienen permitido caminar por él. ¿Pero qué podía hacer? Levanté el pulgar y comencé a caminar. Unos 15 minutos después, un coche de policía se detuvo y me reprendió por estar allí, pero amablemente me llevó al otro lado de Birmingham, a un lugar seguro y legal para hacer autostop, donde me recogió una furgoneta llena de estudiantes paganos que me llevaron directamente al sitio de los viajeros. Pasaron los años, dejé los sitios y las ocupas. Tuve un bebé, conseguí un trabajo y la única vez que pensaba en este tipo era cuando intercambiaba historias de autostop con la gente. Esta era mi segunda historia favorita, detrás de la del cristiano que condujo a 100 kilómetros por hora, en el lado equivocado de la carretera porque Dios me salvará, mientras yo gritaba, soy atea, Él no me salvará. Después de contar esa historia, mencionaba al loco titiritero y sus preguntas molestas. No fue hasta hace un par de años que me di cuenta del posible peligro en el que había estado. Estaba viendo un programa llamado Crime Watch de la BBC, donde apelan por información, y tenían un especial sobre el asesino en serie Peter Tobin, tratando de rastrear sus movimientos a lo largo de los años. Sigo las historias de asesinos en serie con interés, así que había oído hablar de él y había visto sus fotos como anciano. Luego mostraron fotos de él a lo largo de los años y santo Dios, ahí estaba el loco titiritero. La foto coincidía, el tiempo coincidía, exactamente como se veía a finales de los 80 y principios de los 90, exactamente como se veía cuando asesinó al autostopista Dana McNichol en 1991. Trabajo para el sistema de justicia penal, así que tengo colegas sensatos y les conté. Estuvieron de acuerdo en que debería llamar al número de Crime Watch. Si no era nada, no haría daño. Si era algo, podría realmente ayudar. Llamé al número de Crime Watch y dije, probablemente no sea nada, pero... Y unos días después llamaron y arreglaron tomar una declaración. Un oficial de policía vino a mi casa y escribió todo. Unos días después, un segundo oficial vino a mi lugar de trabajo para obtener más información y fotocopiar un diario que llevaba en ese entonces. Frustrantemente, no dije nada sobre este viaje en el diario, y eso muestra lo poco que pensé que estaba en peligro. El sitio web de Crime Watch se actualizó para mencionar la furgoneta de 3 ruedas y ahora se informa en algunas biografías como un hecho. La gente me pregunta ahora si realmente creo que fue Peter Tobin quien me dio ese aventón. Nunca podría estar segura, pero creo que en mi mente estoy al menos un 75% segura de que sobreviví a un asesino en serie. Al menos ahora me doy cuenta de lo estúpida e ingenua que era sintiéndome tan dura y sin miedo. A veces cuando pienso en lo que podría haber pasado me siento fría y enferma. Debido a mi trabajo, me doy cuenta de cuántos violadores y psicópatas hay por ahí, y solo me siento aliviada de que no fueran mis padres quienes estuvieran buscando respuestas sobre uno de sus hijos.
Tenía alrededor de 24 años y vivía en Portland, Oregón. Portland es un lugar donde se pueden ver personas bastante extrañas y no llamar la atención si tú eres una de ellas. Mi vecindario estaba justo a las afueras del centro de la ciudad, en una autopista bastante tranquila, y la tienda de alimentos del mundo donde trabajaba estaba a solo 1,5 kilómetros por la calle. Era un lugar barato para vivir, y si tuviera que adivinar por qué, probablemente sería al menos en parte debido a los pacientes de metadona, que con frecuencia eran dejados en los varios hoteles del vecindario. Una noche, alrededor de las 10 p.m., después de cerrar la tienda con mi gerente, caminé hacia mi coche en la parte trasera del edificio y vi a una pareja bastante desaliñada y sucia de pie en las sombras cerca de mi vehículo. Había vivido en el área lo suficiente como para saber que los asaltos al azar no ocurrían realmente. Lo peor que podría pasar era que me pidieran cambio y yo solía vaciar mis bolsillos. Se dieron cuenta de mí mientras hacía sonar mis llaves y comenzaba a caminar hacia ellos. Fue entonces cuando noté que ni el chico ni la chica llevaban zapatos o calcetines. Empecé a meter la mano en mi bolsillo antes de que siquiera llegaran a mí, pero para mi gran sorpresa, el chico sacó un billete de $10 y me pidió que, por favor, los llevara fuera del área. Había escuchado historias de niños sobre autostopistas matando a personas en carreteras oscuras, pero estos chicos parecían adolescentes y bastante inofensivos. Pensé que probablemente habían sido dejados allí como los otros pacientes ambulatorios, y decidí escuchar su historia. Mientras su novia se mantenía tímidamente a cierta distancia, él me contó una historia que involucraba una secta de venta de revistas que recogía a niños de la calle y luego los hacía vender revistas de puerta en puerta, para luego recogerlos y llevarlos de regreso al compuesto. Dijo que los vigilaban todo el tiempo en la gran casa donde se quedaban, que estaba cerrada por la noche, y añadió: nos quitaron los zapatos y los encerraron para que no pudiéramos escapar. Dudaba mucho de la validez de la historia, pero decidí llevarlos. Justo en ese momento, una gran camioneta blanca con ventanas oscurecidas se detuvo bruscamente frente a mi coche. El conductor era un hombre grande, caucásico, de entre 30 y 40 años, con la cabeza rapada y una complexión robusta. No pude ver bien a su pasajero. Los chicos corrieron, y después de una mirada odiosa del conductor hacia mí, dio marcha atrás e intentó interceptarlos desde el otro lado. Los metí en la tienda de comestibles antes de que él llegara al estacionamiento. Mi gerente, un hombre alto e intimidante de Siria, llamó a la policía mientras la camioneta daba vueltas alrededor del edificio varias veces y finalmente desapareció, probablemente después de que el hombre se dio cuenta de que habíamos llamado a la policía. El chico llamó a su madre y yo los llevé a un lugar seguro para que los recogieran, asegurándome de que no nos siguieran. Me abrazaron y trataron de darme dinero, pero me habría sentido mal aceptándolo. Me fui antes de que llegara la madre del chico, pero hasta el día de hoy desearía haberme quedado con ellos hasta saber que estaban a salvo. Espero que lo estén. Esta es una historia que mi papá me contó hace no mucho tiempo sobre mi abuelo, y cómo estuvo extremadamente cerca de ser asesinado. Mi abuelo solía ser pastor en una iglesia local, y una noche, cuando regresaba a casa después de un servicio, todavía llevaba puestas sus vestiduras y su collar clerical. Vio a un autoestopista al lado de la carretera y decidió detenerse para recogerlo, como solía hacer cuando veía a un autoestopista. Se detuvo y el hombre subió al coche. El hombre llevaba un overol y también una vieja caja de almuerzo de metal. Mi abuelo supuso que era un trabajador de la construcción que no tenía cómo llegar a casa después de un turno. Mi abuelo y él empezaron a conversar y finalmente llegaron al destino del hombre. El hombre salió y le agradeció a mi abuelo por el viaje. Unos días después, mi abuelo estaba hablando con su vecina. En un momento de la conversación, ella mencionó una historia que había visto en las noticias sobre un hombre que conseguía viajes haciendo autostop y luego, cuando llegaba a su destino, sacaba un cuchillo de una vieja caja de almuerzo de metal y mataba a la persona que lo conducía. Mi abuelo casi se desmaya al escuchar esta noticia. Supuso que la única razón por la que estaba vivo y hablando con ella era por las vestiduras y el collar clerical que llevaba puestos.
Mi mamá nació a finales de los 50 en Detroit, así que ten en cuenta que proviene de una época más segura donde era más socialmente aceptable jugar en las calles de noche, hablar con extraños y no tener que preocuparse. Los inviernos en Michigan son duros, hay nieve y aguanieve por todas partes, y realmente no podías ir a ningún lado sin un montón de ropa encima. Ella salía de una tienda de comestibles local y una viejita se le acercó con la cara casi completamente cubierta. La mujer le explicó que necesitaba un aventón a su casa. Mi mamá dudó al principio y le preguntó por qué no tenía familia o dinero para hacer una llamada telefónica y que la recogieran. Era raro, pero me dijo que solía recoger a autoestopistas a menudo, así que pensó que esa viejita frágil no debería estar sola en el frío. Mi mamá comenzó a poner las compras en el maletero y le dijo que estaba bien que subiera al coche. La mujer se subió en el asiento trasero. Mi mamá pensó que probablemente se sentía más cómoda atrás, así que no le dio importancia. Puso el coche en marcha y siguieron su camino. La mujer explicó que su casa estaba a solo unas pocas cuadras. Cuando mi mamá empezó a preguntarse cuánto faltaba, la mujer le dijo suavemente, «Solo una cuadra más». Aquí es donde todo se fue al diablo. Mi mamá llega a un semáforo en rojo en una concurrida intersección de la ciudad. En ese momento tiene un mal presentimiento, pero nada demasiado alarmante. Mientras mi mamá mira alrededor desde el volante, ve en el espejo retrovisor, pone el coche en estacionamiento y abre la puerta de golpe. Eso no era una viejita en el asiento trasero. Era claramente un hombre que intentó atraerla a su casa o a saber dónde. Ella está en medio de la intersección, se baja del coche y abre la puerta del asiento trasero. En sus palabras, le dijo al hombre que se bajara de su coche ahora mismo. Él se levantó, la miró y se alejó caminando por la calle. Mi mamá nunca volvió a recoger a nadie. Cuando mi hijo era un bebé, mi suegra solía cuidarlo mientras trabajábamos porque mi turno comenzaba a las 6 a.m. Yo empacaba al bebé temprano para llevarlo a casa de mi suegra y luego iba directo al trabajo. Estaba a aproximadamente 2,5 kilómetros de la casa de mi suegra y solía viajar por la carretera principal. Una mañana en particular, mientras conducía hacia el sur alrededor de las 5:15 a.m. para dejar al bebé en casa de mi suegra, noté un vehículo negro de modelo antiguo al costado de la carretera, sin conductor ni pasajero. En retrospectiva, me llamó la atención porque no estaba estacionado al costado de la carretera, pero tampoco estaba bloqueando el tráfico. Parecía estar varado. Dejé al bebé con mi suegra y me fui a trabajar por la misma carretera principal, pasando por la misma área. Vi el mismo auto, pero ahora estaba en mi lado de la carretera porque iba en dirección norte. Reduje la velocidad porque de repente vi a un hombre parado cerca del parachoques delantero del auto. Llevaba una camisa blanca, pantalones negros y tenía las manos levantadas sobre la cabeza. En una mano agitaba un llavero con llaves y en la otra parecía tener una billetera. Siendo joven y altruista, instantáneamente sentí lástima por este hombre porque claramente se había descompuesto al costado de la carretera sin ayuda. Para poner esto en perspectiva, en aquel entonces no todos tenían teléfonos celulares y, sí, ahora soy mayor. Yo, siendo altruista, disminuí la velocidad mientras me acercaba, y el hombre pareció alegrarse al verme, lo que me hizo sentir aún mejor por querer ayudar. Claramente era un hombre de negocios que se había descompuesto al lado de la carretera, probablemente llegando tarde al trabajo, y allí estaba yo para ayudarlo, ¿verdad? Se acerca a mi auto y me dice, «¿Has respondido a mis oraciones? ¿Podrías llevarme solo un par de kilómetros más adelante?» Yo dije, «Claro, por supuesto. ¿Se descompuso tu auto?» Él respondió, «Menos mal que ese no es mi auto». Me di cuenta de que debía ser el auto de su esposa y que estaba manteniendo su buen humor en una mañana tan horrible. Hice señas para que se subiera a mi auto y le dije que se abrochara el cinturón de seguridad. Estaba acostumbrada a abrochar al bebé en su silla de auto, y siempre me aseguraba de que los pasajeros se abrocharan también, aunque en ese momento no había una ley que lo exigiera. Las cosas que recuerdo sobre este incidente son tan extrañas. Él se abrocha el cinturón de seguridad y procedo a poner el auto en marcha, y le pregunto si lo estoy llevando al trabajo o a dónde iba porque solo quería hacer una pequeña charla con mi pasajero. En un momento después de alejarnos de su auto, o no su auto, se inclina hacia mí y me dice,
¿Quieres saber cuántos delitos tengo? Mi corazón se hundió por un segundo y reí esperando que él estuviera riendo conmigo. Silencio. Entonces miré de reojo mientras intentaba seguir conduciendo y mantener la compostura, y él me está mirando con una mirada inexpresiva y una sonrisa burlona. Instantáneamente me sentí asustada y enojada, recordando todos los consejos de defensa personal inútiles que había aprendido, dándome cuenta de que en este momento no me servirían de nada. Estaba en un vehículo con un extraño al que había dejado entrar voluntariamente en mi auto. Mis manos se aferraron al volante y antes de poder pensar en algo más me dijo: ¿por qué creíste que ese era mi auto al costado de la carretera? No se me permite tener una licencia, ni mucho menos un auto, pequeña tonta. Y se rió de la manera más horrible que he escuchado hasta el día de hoy. Pisé el freno tan pronto como me llamó pequeña tonta. Apenas había tráfico, aunque esperaba que un auto me chocara por detrás para que la policía viniera en mi ayuda, o cualquier cosa que aliviara el golpe en mi alma. Grité: «Sal de mi auto, maldito, o te apuñalaré». No tenía un cuchillo y no sé por qué dije lo que dije, pero él desabrochó su cinturón de seguridad y salió corriendo de mi auto. Estaba tan sacudida que aceleré lo más rápido que pude. Fui directo al trabajo y compartí los eventos de la mañana con mis compañeros de trabajo. Estoy temblando ahora mismo mientras escribo esto. Puedo imaginar el desastre que era cuando llegué al trabajo. Lloré mucho. Fue tan espantoso. Después de mi turno volví a la misma carretera para recoger a mi bebé de la casa de mi suegra y el auto seguía allí, en el mismo lugar. Entré en la gasolinera. No lo había visto esa mañana porque no había prestado atención y aún estaba oscuro afuera. Y le pregunté al cajero si sabía a quién pertenecía ese auto negro. Ella dijo que no tenía ni idea, que había estado allí el día anterior, pero que alguien debió haber quitado o volado la tela blanca porque ya no estaba. Una tela blanca en el espejo lateral o en el mango de la puerta del auto significa que hay un problema mecánico, y por favor, no me den una señal de multa. No sé si este es un truco nacional para los automovilistas, pero así es como lo hacemos donde yo vivo. No pude contarle al cajero lo que había pasado esa mañana debido a la pura vergüenza, así que fui a recoger a mi bebé a casa de mi suegra y regresé a casa. No volví a tomar esa carretera principal a casa durante mucho tiempo, por miedo a ver a ese autostopista de negocios casuales. Esto sucedió cuando tenía 21 años y vivía en el centro con mi novio. Acababa de descubrir que mi novio, con quien había estado viviendo durante casi 4 años, me había estado engañando. Nos invitaron a una fiesta de Halloween esa noche, y inicialmente habíamos declinado la invitación, pero luego me enteré del engaño y le dije que iba a ir y que él podía quedarse en casa si quería. Estábamos en proceso de separarnos y dividir nuestros bienes. La ruptura es relevante para mi estado mental. Vivíamos en una zona bastante peligrosa del centro, en uno de esos nuevos apartamentos construidos en una zona marginal. En general, soy del tipo que mantiene las ventanas arriba y todas las puertas cerradas hasta que salgo del área inmediata que rodea nuestro apartamento. Sin embargo, mi mente estaba comprensiblemente en otro lado, y tenía las ventanas del conductor y del pasajero abiertas para fumar un cigarrillo. El primer semáforo al que llegué en camino a la fiesta todavía estaba en la parte sombría de la ciudad. Soy el primer auto en el semáforo, así que tengo una vista completa de un chico de unos 20 años cruzando el paso de peatones frente a mi auto. De repente me mira y establece contacto visual conmigo. En ese momento estoy sacudiendo la ceniza de mi cigarrillo por la ventana, y puede que haya hecho un educado movimiento de cabeza, pero no puedo recordar. Lo siguiente que sé es que acelera el paso y se acerca a mi ventana de pasajero abierta, se inclina hacia mi auto y me pregunta si puede encender su cigarrillo. Cuando estoy desconcertada, tiendo a ser educada, así que sin pensarlo realmente le paso el encendedor. Estaba totalmente preparada para simplemente alejarme cuando el semáforo se pusiera en verde y dejárselo. Fue entonces cuando, en lugar de alcanzar el encendedor, se mete en mi auto. Simplemente se sienta como si fuéramos viejos amigos. En este punto, el semáforo se pone en verde y agarro mi bolso y lo meto entre mi pierna izquierda y la puerta del lado del conductor. Aparentemente estaba más preocupada por ser robada que por la alternativa más oscura. Me agradece por llevarlo en mi auto y me alejo lentamente del semáforo. Hay autos detrás de mí,
y le pregunto por qué se metió en mi auto. Él responde que pudo ver que quería llevarlo, y comienza a contar una historia obviamente fabricada sobre necesitar un viaje, porque su novia acababa de romper con él y lo dejó varado en el centro. Le digo que lo llevaré a la gasolinera más cercana, ya que necesitaba cargar gasolina. No lo necesitaba, pero era el lugar más cercano a nuestra ubicación, bien iluminado y seguro de tener gente. La gasolinera estaba a solo unas 6 cuadras de distancia, pero fueron las 6 cuadras más largas de mi vida. Me dice que soy bonita y me pregunta si puede tener dinero para tomar un taxi a casa. Como una idiota le ofrezco los $4 y le digo que son para los parquímetros. En este punto, creo que solo quería hacer que dejara de hablar y me dejara en paz. En cambio, comienza a arrojar las monedas una por una en el escote de mi camisa. ¿Qué demonios? Le pido que pare. Él simplemente se ríe. Luego veo la gasolinera. Entro y le digo que necesito pagar por adelantado. En cambio, encuentro al primer grupo de personas que puedo. Una ciudad universitaria y fin de semana de Halloween, así que están vestidos de traje en masa, y les explico la situación. En ese momento, un chico de ese grupo con el que estaba hablando entra y les dice a sus amigos: ese tipo está afuera diciendo que soy su novia y que accidentalmente me fui con mi bolso encima del auto. No. El grupo de universitarios termina yéndose afuera para hacerlo irse, y luego se quedan cerca hasta que esté de vuelta en mi auto y en camino. Estoy muy agradecida por su ayuda, y nunca volveré a recoger a un autoestopista, intencional o accidentalmente. Esto sucedió cuando estaba en la universidad, justo después de las vacaciones de primavera. Estaba conduciendo desde la casa de mis padres de regreso a mi dormitorio universitario. El viaje en sí duraba alrededor de 3 horas, con algunas pequeñas ciudades en el camino, pero aparte de eso era prácticamente interminable campo. Comencé mi viaje tarde, alrededor de las 10 p.m., aún saliendo de la ciudad donde vivían mis padres cuando vi a un autoestopista caminando al costado de la carretera. Era un tipo alto y delgado que llevaba una bolsa de viaje. Cuando me acerqué, levantó el pulgar. Honestamente me sentí muy mal por él, y al ver que caminaba en la misma dirección que yo, bajé la ventanilla y le pregunté si quería un aventón. Mencionó una ciudad cercana y preguntó si yo iba en esa dirección. Yo sí iba en esa dirección, así que le dije que sí y desbloqueé la puerta. Se sentó en el asiento delantero y me di cuenta de inmediato de que era mucho mayor de lo que pensaba, al menos de unos 40 años. Estuvo bastante callado durante buena parte del viaje, lo cual en realidad no me molestó. Tenía la radio encendida, así que no era solo un silencio incómodo ni nada por el estilo. No fue hasta unos 30 minutos en el viaje con el tipo que comencé a pensar que había cometido un error. El tipo comenzó a agarrarse el estómago mientras gemía y se quejaba de que no se sentía bien. Prácticamente se encorvó en el asiento del pasajero, balanceándose de un lado a otro. Le dije que si quería abrir la ventana para tomar aire fresco, pero nunca lo hizo. Decir que me sentía incómodo sería quedarme corto. No me malinterpreten, entiendo si el tipo no se sentía bien, pero aquí estoy conduciendo mientras justo a mi lado está este tipo gimiendo y balanceándose de un lado a otro. No había realmente ninguna ciudad o área de descanso cercana, y no quería simplemente decirle al tipo que se bajara y dejarlo completamente abandonado en medio de la nada. Así que simplemente me quedé allí tratando de concentrarme en la radio. Esto continuó durante otros 15 minutos cuando el tipo dijo: «Amigo, realmente no me siento bien. ¿Podrías tomar la tercera próxima salida?». Esto me tomó desprevenido, no la parte sobre querer parar. Ya esperaba que dijera eso en algún momento, sino la parte sobre la salida. El tipo específicamente dijo la tercera próxima salida. Recuerdo que fueron sus palabras exactas. En el momento obviamente pensé que era extraño. Si yo mismo estuviera enfermo, sería mucho más rápido querer detenerme en el costado de la carretera o como mínimo tomar la próxima salida. Le pregunté al tipo si solo quería que me detuviera rápidamente al costado de la carretera, pero me dijo firmemente que no. Esto debería haber sido una clara señal de alerta, pero finalmente razoné que la salida específica que quería tomar el tipo debía tener un área de descanso del que yo no estaba al tanto. Así que estuve de acuerdo. Unos minutos más tarde tomé la salida, pero absolutamente en ninguna parte a la vista había algún tipo de área de descanso.
Comencé a detenerme al costado de la carretera cuando el tipo dijo: No, sigue yendo. Debemos ir un poco más adelante. Nuevamente esto debería haber sido una señal de alerta que capté, pero hice lo que dijo. Eventualmente me dijo que me detuviera. Se bajó y en cuestión de segundos desapareció en la oscuridad. Esperé a que el tipo regresara durante unos minutos, cuando vi a 5 figuras con capuchas caminando hacia mi vehículo, solo reveladas por la luz de mis faros. Claramente llevaban armas y se dirigían hacia mi vehículo. Arrojé el coche hacia adelante y comencé a alejarme en la dirección opuesta. Pero comenzaron a dispararme. Por lo que recuerdo, se dispararon 5 tiros, 2 de los cuales alcanzaron la parte trasera de mi auto. Aunque aún así pude salir de allí, no me detuve durante el resto del camino de vuelta. Llamé a la policía y lo informé, pero nunca recibí seguimiento. Cuando llegué a mi dormitorio encontré los agujeros de bala en la parte trasera de mi auto. Creo que vale la pena señalar que uno de ellos estaba a solo un par de pulgadas de mi neumático, lo que me hace pensar que quien disparaba estaba apuntando a los neumáticos, pero nunca podré estar seguro. No conozco completamente los motivos de ese autoestopista esa noche, pero al menos para mí es obvio que me atrajo intencionalmente a ese lugar específico, que, les recuerdo, estaba lejos de cualquier tipo de civilización. Desde entonces, nunca he recogido a otro autoestopista. Esto sucedió hace varios años cuando tenía alrededor de 11 años. Yo era hijo único y en ese entonces mi familia solo tenía un auto, que mi papá solía llevar al trabajo todos los días de la semana. Esto significaba que cada vez que mi mamá necesitaba ir a algún lugar mientras él estaba en el trabajo, tendría que caminar o hacer autostop. Ahora, debería mencionarse que en ese entonces hacer autostop era mucho más socialmente aceptable. Además, en ese momento vivíamos en una ciudad bastante pequeña, donde la mayoría de la gente se conocía entre sí. Por lo que puedo recordar, esto sucedió en un jueves. Mi papá nos había dejado a mi mamá y a mí en el supermercado de camino a su trabajo. Por supuesto, esto significaba que tendríamos que encontrar un aventón de regreso a casa. Aunque habíamos hecho esto muchas veces antes, y nunca tuvimos problemas. Apenas un par de minutos después de comenzar a caminar de regreso a casa, un conductor se detuvo junto a nosotros dispuesto a llevarnos. Era un tipo en una camioneta blanca que nunca habíamos visto antes. Nos dijo que subiéramos a la parte de atrás, y así lo hicimos. Mi mamá comenzó a darle indicaciones para llegar a nuestra casa desde la autopista, pero honestamente parecía que el tipo la estaba ignorando. Y cuando llegamos a nuestra salida, esto se confirmó ya que simplemente siguió conduciendo. El tipo luego explicó cómo tenía que hacer una pequeña desviación primero. Esto fue extremadamente inquietante, pero después de un rato llegamos a una granja. El conductor sacó las llaves, nos dijo que esperáramos en el auto y desapareció. Mi mamá claramente no sabía qué hacer, quiero decir, no podíamos simplemente irnos. Estábamos en un área desconocida en medio de la nada. Unos minutos después, el conductor regresó, pero ahora con otro hombre. El tipo nos miró y comenzó a gritarle al conductor. Ahora no estoy seguro si esto es exactamente lo que se dijo, pero esto es lo que puedo recordar. El tipo le grita al conductor que no debería haber traído a alguien con un niño, y que no hay forma de que pueda pasar algo ahora. De lo que puedo recordar, se dijeron más cosas en esa línea, pero como mencioné, no puedo recordar exactamente. El conductor luego volvió a la camioneta y nos pidió disculpas. Mi mamá le dijo firmemente al hombre que nos llevara de regreso al lugar donde nos había recogido. Técnicamente, ella aún no le había dado nuestra dirección, y por razones obvias, ahora no quería que esa información se supiera. El viaje de regreso se hizo en completo silencio. Mirando hacia atrás, mi mamá y yo podemos estar de acuerdo en que el propósito de esa parada no fue tan inocente como una simple desviación. Honestamente nos consideramos afortunados de haber salido de esa situación. Vivimos en esa ciudad durante 5 años después de eso y nunca volvimos a ver a esos 2 tipos. Esto ocurrió en noviembre de 2005. Cada año mi trabajo nos daba 10 días de vacaciones y, como no había usado ninguno este año, decidí tomarme una semana para visitar diferentes estados de Estados Unidos, para moverme, en su mayor parte, hacia autostop.
algo que he hecho varias veces en el pasado a pesar de la horrible reputación que tiene hoy en día. En realidad, me gusta mucho hacerlo. He conocido a mucha gente haciendo autostop a la que todavía llamo amigos hasta el día de hoy. En algún momento alrededor de las 2 p.m., estaba caminando por la carretera haciendo el gesto habitual de pulgar hacia arriba, que suelen hacer los autoestopistas. Había pasado un tiempo desde mi último aventón, y seré el primero en admitir que estaba un poco desesperado por conseguir uno. Eventualmente, una camioneta roja se detiene junto a mí. Dentro había 2 hombres. Mi mejor suposición es que tenían alrededor de 40 años. Uno de ellos me preguntó a dónde iba, a lo que respondí. Ambos se miraron por un segundo, luego me indicaron que subiera. Parecían lo suficientemente normales, así que lancé mi bolso en la parte trasera. Subí y cerré la puerta. Pero rápidamente me di cuenta de que todo el piso del vehículo estaba completamente cubierto de diferentes tipos de balas. Antes de tener tiempo siquiera para reconsiderar mi decisión, ya íbamos a 96 kilómetros por hora en la autopista. Traté de entablar una pequeña conversación para aliviar la tensión, y de alguna manera, funcionó. Pero de alguna manera, el tema llegó al hecho de que uno de los tipos acababa de salir de prisión por asalto agravado. Y en muy poco tiempo, comenzaron a preguntarme cuánto dinero tenía. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que podía estar en un peligro serio. Había estado haciendo autostop durante un par de días en ese momento. No me veía muy bien, así que intenté fingir que era sin hogar y que no tenía absolutamente ningún dinero. Esta respuesta fue recibida con completo silencio, y durante los siguientes 30 minutos aproximadamente, no se dijo ni una sola palabra, aunque varias veces atrapé al conductor mirándome a través del espejo retrovisor. Sinceramente, traté de ignorarlo, algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy. Avancemos rápidamente 15 minutos y para mi horror, el conductor salió de la autopista y tomó un camino de tierra despoblado. Instantáneamente me levanté y dije, «Oye, ¿a dónde vamos?». Después de 15 segundos de no obtener respuesta mientras el auto seguía avanzando, agarré mi bolso, desbloqueé la puerta y salí del auto. Instantáneamente miré hacia arriba para ver la camioneta roja frenar bruscamente poco después, seguido por las luces de reversa encendidas. No puedo explicar lo rápido que me levanté y corrí hacia un campo de maíz cercano. Corrí durante 5 minutos cuando juraría que escuché disparos detrás de mí. Estaban claramente lejos, pero aún así, corrí durante otros 5 minutos hasta llegar al letrero de la autopista principal. Luego llamé a la policía. Expliqué la situación en mi ubicación actual y esperé en el campo de maíz hasta que llegara un oficial. Luego me llevaron a la estación de policía más cercana, donde presenté un informe policial. Aunque en términos de descripciones realmente no tenía mucho que ofrecer más que 2 hombres dentro de una camioneta roja. No había conseguido el número de matrícula y ni siquiera recordaba completamente los rostros de los tipos, o los recordaba realmente. Toda la situación fue sin duda la cosa más aterradora que he experimentado. No sé completamente qué tenían planeado esos tipos esa noche, pero realmente creo que podría haber perdido la vida ese día. Aunque todavía hago autostop de vez en cuando, ahora soy mucho más cauteloso con los autos en los que me subo.